Buenos días, Magister Luque, buenos días, compañeros todos. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el libro Sin odiar al enemigo de Juan Carlos Zubillusqui. La pregunta surge sobre este libro precisamente. Ahora, el tema principal de este libro es el análisis de la ultraderecha latinoamericana como una forma de autoritarismo neoliberal más que como un simple fascismo. El autor cuestiona si este fenómeno puede entenderse con categorías tradicionales y concluye que se trata de una democracia iliberal, neoliberal, conservadora. Un sistema que mantiene formas democráticas pero con prácticas autoritarias. De hecho, si ustedes leen este libro van a encontrar varias veces la palabra iliberal. ¿Qué significa eso? Democracia autoritaria. Un tema secundario clave es el cuestionamiento del fascismo como categoría para América Latina. En ese sentido, el texto cita a Traverso tal cual cuando afirma que este fenómeno ya no expresa valores fuertes como sus ancestros, pero pretende llenar el vacío de la política. Además, el autor afirma que la ultraderecha latinoamericana está más cerca del colonialismo que del fascismo. Ahora, ¿ustedes han escuchado el enjambre? ¿Qué se les viene si les digo el enjambre de la ultraderecha? Como cuando viene en una grande masa de personas, por así decirlo, o una comunidad de ultraderecha que está empezando a consumir más y más personas. Muy bien. El grave ascenso de la ultraderecha en América Latina se debe a una combinación de factores socioeconómicos y políticos, dentro de los que destacan el grave descontento de la población con la clase política tradicional, la crisis económica y de seguridad, y el uso de las redes sociales que se canalizan con efectividad para poder manifestar este malestar, ¿no? El día de hoy mi nombre es Miguel Ángel Romero, vamos a hablarles sobre los personajes de la obra. Los personajes principales tenemos a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei y Rafael López Aliaga. Donald Trump representa al populismo ultranacionalista anglosajón. Jair Bolsonaro representa al populismo evangélico tradicional. Javier Milei a la derecha ultranacionalista y Rafael López Aliaga nos representa el catolicismo que es conservador, ¿no? Como dijo mi compañera, el fenómeno del enjambre es tratado por el autor Zubillusqui como un fenómeno de masas que se erige sobre que es caótico y desordenado y se erige sobre una clase política autoritaria. Esta laptop es mía porque yo trabajé más que tú y la merezco más. Todos ustedes han escuchado hablar sobre Pinochet, ¿verdad? Porque les hemos visto también el tema preuniversitario. Mi nombre es Nirvana Raime y estaré hablando sobre el espacio-tiempo. En el apartado del mundo representado, el texto analiza dos elementos fundamentales, el tiempo y el espacio, que permiten entender el origen de la ultraderecha latinoamericana. En cuanto al tiempo, la obra abarca desde el fascismo europeo del siglo XX hasta la actualidad. Sin embargo, el autor no presenta los hechos como separados, sino como parte de una continuidad histórica. En ese sentido, el militarismo desarrollista de los años 70-80 en América Latina fue un episodio como regulamiento postcolonial. El texto es clave porque la ultraderecha actual no surge de manera repentina, sino es una consecuencia de hechos históricos previos, directamente relacionados a dictaduras militares que generaban un control social, político y económico en la sociedad. En cuanto al espacio, se sitúa en un espacio que le pone énfasis a países latinoamericanos con actividades dictaduras, sobre todo Perú y Brasil, como la dictadura de Pinochet en Chile. Mejor ángulo, por favor. Sí, trae bien. Primero, les hago una pregunta, compañeros. ¿Qué es lo que tú entiendes al escuchar las palabras democracia y liberal?
No te preocupes porque hace un par de días estábamos en la misma situación, pero me tomé mi tiempo de investigar y de una manera práctica y pragmática te lo explico de la siguiente manera. El ejemplo más similar a ese término es el gobierno de Fujimori. ¿Por qué? Porque los gobiernos que se caracterizan por tener una democracia liberal entran de la siguiente manera: postulan, son elegidos democráticamente, pero a la hora de estar en el gobierno, las libertades dejan de existir. Lo vimos claramente en esa época. Y ese es uno de los eventos que se tomó su tiempo a analizar Juan Carlos Obiluz. Eso es un ejemplo de este término, y eso lo vemos en el lenguaje, que es más que todo su preestándar académico. ¿Qué otra palabra podemos ver? Posfascismo. Lo primero que tenemos al escuchar fascismo es nazis, tal cual, pero hay que ver la evolución de este mismo, cómo ha cambiado, cómo se ha adaptado a este nuevo entorno, a esta nueva política. Porque el fascismo ha entendido una cosa: para subsistir en esta nueva política tiene que acomodarse a las instituciones. Sí, imparten ciertas ideas suyas, pero tienen que acomodarse a la nueva institución. En el libro también se puede ver cómo, por ejemplo, no solamente se rebaja a, perdóname el término, a analizar el lenguaje estándar, sino también el superestándar. ¿Por qué? Porque el autor se enfoca en analizar cómo la ultraderecha influye en ciertas masas. ¿O acaso tú no has visto cómo se utilizan ciertos términos como rojete y caviar a diestra y siniestra? Haciendo una síntesis de este libro, que es Sin odiar al enemigo, de Juan Carlos Ubillús, y obras póstumas que también tratan el mismo tema sobre el ascenso de la ultraderecha y la caída, en este caso, del neoliberalismo progresista, podemos concluir que la mayor causa por la cual ha ascendido la ultraderecha en las últimas décadas es por este enjambre que han mencionado también mis compañeros anteriormente. El enjambre de por sí no es solo un partido, sino que es un conglomerado de personas. Pueden ser influencers, pueden ser políticos, pueden ser incluso intelectuales, o también pueden ser parte de la Iglesia Católica, que generalmente está más relacionada a estos movimientos conservadores. Ahora, algo que también podemos rescatar de esto, como se mencionó antes, es esta batalla cultural de la cual ellos se hacen como los luchadores sociales de esta. ¿Por qué? Porque se basan en discursos chauvinistas y ultranacionalistas en los cuales se alega que uno puede volver otra vez al desarrollo económico, social, cultural de una nación si toda una nación, digamos, es formada por una misma raza. Y es aquí donde vamos a entrar a lo que es la diferencia entre el fascismo y la derecha popular radical que hoy en día podemos ver en Latinoamérica. También se ha mencionado dentro de nuestra exposición que hay una diferencia clara entre lo que es el fascismo y la derecha radical en Latinoamérica. Primeramente, que la derecha radical latinoamericana siempre va a estar subordinada al colonialismo traído también por la conquista como tal. ¿Por qué? Porque el fascismo de por sí se caracteriza por, como he mencionado antes, tener una superioridad genética, o incluso también de ser más eugenésica, ya que prioriza más bien una raza blanca, más albina, o también más aria. En el caso más bien de nosotros, la derecha latinoamericana se caracterizaría por un postmilitarismo, el cual está representado por Rafael López Aliaga, Jair Bolsonaro, o también puede ser Donald Trump. Bueno, en general también, como se mencionaba, algo que también caracteriza a la ultraderecha de estos últimos años es que se ha vuelto más fuerte y más unida en el aspecto de atacar a otras personas que tienen posiciones diferentes a ella. Por ejemplo, se han inventado términos como caviar, como rojo, o incluso también como terruco, ¿no? En este caso, a todas aquellas personas que estén en contra de medidas también fascistas, autoritarias, que muchas veces se aplican en esta. ¿Ustedes creen que últimamente estamos viviendo libres sin influenciarnos por discursos de extremistas de ultraderecha? Bueno, en la obra de Juan Carlos Ubillús quiere dar a entender este mensaje, de que la ultraderecha ha estado desarrollándose últimamente después de la globalización. ¿Y qué ocurre con esto? Que no solamente influye en el sector económico, sino que también influye en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar y en nuestros propios deseos. Entonces,
es bueno saber ese tipo de casos o averiguar más sobre qué es lo que quiere verdaderamente la derecha. Pero sin embargo, otros autores también critican esta obra diciendo de que problematiza o sataniza mucho el mercado, el capitalismo de hoy en día que crece constantemente con nuevas generaciones de tecnología. Entonces, por ello es importante el aporte de Juan Carlos Ubillós a lo largo de la derecha. Continuando con esto, la editorial Taurus critica esta obra diciendo que tiene un análisis muy lógico, psicoanalítico, social y cultural, que se arraiga en la identidad. Y otros autores pues también lo critican diciendo de que puede haber tal vez otros enfoques, una etiqueta tal vez muy fascista o otra etiqueta que sean más polarizadas, pero Juan Carlos Ubillós resalta de que suaviza más ese tipo de ideas, que proviene más de la militarización, sobre un aspecto más colonial. Entonces es importante tener en cuenta esos factores para leer la obra de Juan Carlos Ubillós.